¿Cómo lo van a hacer? Chicos, a todos, yo ya les había dicho que tenían que mandarme la diapositiva para yo compartirla, ¿ya? A mi correo personal y el Word, ¿de dónde sacaron la información? No me han mandado nada. Sí, profe, la Yerka Valenzuela le envió nuestro PPT y nuestro Word. ¿Y cuándo? Se lo mandó como a las 2 y algo. ¿Ahora? Mm. A ver, lo voy a revisar de inmediato. Ah, ahí está la Yerka Valenzuela. A ver si lo puedo. Espérenme un segundo, lo voy a sacar de inmediato. Ahora, esta cosa del Cyber Day, no sé qué. Acá está, por la Yerka Valenzuela. Concepto. Acá. Ya, entonces yo voy a compartir, chicos. Hay 29 en este minuto, así que con eso voy a pasar lista. Descargando la lista. Y voy a compartir con ustedes. ¿Logran verlo ahí? Sí, profe. El concepto de comunidad, ¿ya? Su estructura, funciones y organismo. Manuel Molina, María Olivares, Romina, Yerka, Alejandra. Ya. ¿Y quién empieza, hijo? ¿Quién va a empezar? Yo, profe, no es Molina. Ya. Ya, Manuel. Tengo que prender mi cámara. Como quiera. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros y docente encargado de ejercer la asignatura de ENFACO, Enfermería Familiar y Comunitaria, junto a mi grupo conformado por María Olivares, Romina Rodríguez, Yerka Valenzuela, Alejandra Pino y quien les habla, Manuel Molina. Daremos inicio a esta presentación que lleva por nombre Concepto de Comunidad, Estructura, Función y Organismo. Ya. Dicho lo anterior, daremos inicio a esta presentación. Los temas y factores a tratar son los siguientes. Veremos concepto de comunidad, estructura, función, organismo, y así como también veremos ejemplos y podremos observar esquemas organizados de cada tema a tratar. Cambio la diapo, por favor. Bueno, aquí surgen preguntas tales como,
qué es una comunidad, dónde podemos observar comunidades, etc. En simples palabras, y releyendo lo que podemos observar en la pantalla, la comunidad es un grupo social de personas que conviven juntas, integrando intereses y necesidades compartidas. Esto básicamente es el concepto general, integrar intereses y necesidades compartidas. Bueno, y viendo este tema más a fondo y ya teniendo una idea general sobre lo que es comunidad, surge la definición exacta del que sería el concepto de comunidad, que este proviene del latín communis, que significa hombres conviviendo juntos en un espacio compartiendo algo, ya sea comunicación o unidad. Y es aquí donde volvemos a la idea general que nos define a una comunidad como un espacio de intereses y necesidades compartidas. Una comunidad es un algo que une personas con un mismo fin. Por ejemplo, puede ser personas compartiendo idiomas, costumbres, ideales, valores, etc. Otro ejemplo cercano podríamos observarlo aquí mismo en la universidad, ya que esta sería una comunidad de formación profesional y técnica, porque nos une a todos con el mismo fin de estudiar para tener nuestro título profesional. Por ser nuestra carrera sería una comunidad, ya que nos une a todos con el mismo fin de estudiar enfermería. También tenemos los colegios que son comunidades educativas, y así sucesivamente. Bueno, esperando que pudieran comprender el concepto de comunidad general y a fondo, los dejaré con mi compañera, quien continuará con la salud comunitaria, que es otro concepto sumamente importante dentro de nuestra área. Buenas tardes, profesor, compañeros presentes. Yo, María Olivares, le voy a hablar lo que es la salud comunitaria. Bueno, esto es un conjunto de estrategias, métodos y actividades que van orientadas a mejorar el estado de la salud de la población. El concepto de población definida hace referencia específicamente a lo que está dentro del ámbito del trabajo, de los equipos de salud, como por ejemplo las zonas y las áreas básicas. Ya, aquí también se pueden considerar lo que son los ámbitos territoriales distintos, siempre y cuando se consideren como un todo. Ya, estas se dividen en lo que es la dimensión ética, interaccional y la dimensión instrumental metodológica. La ética es más que nada el respeto y la valoración de las distintas visiones de la realidad. Ya, más que nada esta busca generar conciencia crítica en lo que respecta a los factores determinantes de la salud y la calidad de vida. También tenemos la interaccional. Ya, esta está relacionada más que nada con el trabajo coordinado y cohesionado de todos los actores. Y la instrumental metodológica involucra las técnicas y las metodologías que se utilizan para intervenir en la comunidad. Por ejemplo, como decía mi compañero Manuel, la comunidad la podemos encontrar en distintos lados, pero también está la salud comunitaria, por ejemplo, en los CEFAM, en los consultorios, más que nada del área de la salud. Y estos que los consultorios están más que nada en una comunidad de una población en específico acá en Calama. Por ejemplo, Manuel Montt atribuye toda la población de acá de Independencia y todo eso. Cambio, por favor. Ya. La comunidad y la participación es el enfoque que hay en la participación ciudadana. Esto va desde la planificación de la atención primaria de la salud, que busca fortalecer la capacidad de la gente para participar en las decisiones que afectan en las vidas de las personas, y la dualidad complementaria que participa de la salud. Aquí la participación es como un derecho, ¿ya? Y como una estrategia del trabajo comunitario. Y eso. Ya. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Romina y les voy a hablar sobre la estructura. Como sabemos, toda comunidad debe tener una estructura y pondré el ejemplo de Calama. Calama se guía por una municipalidad que es dirigida por un alcalde y tiene tres grandes departamentos, que es COMDES, que es la Corporación Municipal de Desarrollo Estudiantil, es DIDECO, que es Departamento de Organizaciones Comunitarias, y tenemos a la Corporación de Cultura y Turismo. Profe, ¿puede avanzar a la otra diapositiva, por favor? Espérate un poquito.
tú me dijiste que la COMDE es solamente de estudio. No, también tenemos la COMDES también es la encargada del área de la salud. Eso, ya, súper importante eso. No la dejes afuera. Sí. También tenemos la estructura del Ministerio de Salud, que es más conocido como MinSal, cuyo objetivo es coordinar, mantener y organizar la atención de la salud de todos los chilenos. Actualmente sabemos que está encabezado por Óscar Enrique París desde el 13 de junio del año 2020. Él es el ministro de Salud y ejerce funciones que le compete al Estado, que es velar por la salud nacional y garantizar el libre e igualitario acceso a la salud. De ahí tenemos que se divide en el subsecretario de redes asistenciales, que está a cargo de Alberto Dognac. Él ¿Duñac? regula y supervisa, ¿El Duñac? sí, él, él regula y supervisa las redes asistenciales, creando protocolos que logren la coordinación y la articulación de todos los establecimientos. Luego continuamos con la subsecretaria de Salud Pública, que todos la deben conocer, es Paula Daza. La deben haber visto dando el plan paso a paso. Ella vela por el derecho de todas las personas al acceso y a la protección en salud. Luego tenemos el Servicio de Salud, que se rige bajo la Ley 19.937. Después tenemos las secretarias regionales ministeriales de salud, que son las CEREMIS. Estas se encuentran en todas las regiones. Continuamos por el Central Nacional de Abastecimiento, que son las CENABAS. Son encargados del abastecimiento de medicamentos e insumos clínicos a los centros de salud. Continuamos con el Instituto de Salud Pública, que es el ISP. Ellos realizan labores de evaluación de calidad de los laboratorios, vigilancia epidemiológica, revisión y control de los medicamentos nacionales e internacionales, cosméticos y de uso médico. Y terminamos con la Superintendencia de Salud, que vigila y controla a ISAPRE y FONASA para velar por el cumplimiento de obligaciones impuestas por la ley. Sí, ¿sigo? ¿Ahí? Ya, habla Manuel de nuevo. Bueno, esto le toca a mi compañera Yerka, pero por motivos personales se encuentra indispuesta y yo voy a proseguir con su parte. No un Ya. problema, sí o no. Ella le tocaba hablar sobre las funciones. Bueno, aquí tenemos que formular, crear y coordinar planes de salud a nivel sectorial e intersectorial en estatutos públicos y privados y de cobertura nacional e internacional. Dictar y velar por el cumplimiento de normas generales y específicas de temas de salud. Realizar vigilancia sanitaria y evaluar la salud de la población. También seguimos con formular y ejecutar el presupuesto sectorial anual. Coordinar las redes asistenciales en todos sus niveles. Desarrollar políticas públicas saludables a través de programas de prevención y promoción y fortalecimiento de entornos saludables. Proteger la salud de la población a través de programas de fiscalización y de acción en caso de emergencia y desastres. Establecer e implementar el régimen de la garantía explícita en salud GES. Realizar estudios sobre el estado de salud de la población y crear sistemas de información confiables para la toma de acciones de salud. Y por último, gestionar las comisiones de medicina preventiva. Cámbialo, profe. Ahora seguimos con los organismos. Tenemos organismos dependientes que son de la subsecretaría de las redes asistenciales o de salud pública con patrimonio propio. ¿Qué significa que la salud funcione en torno a redes asistenciales? La red asistencial de salud es un sistema de organización en que se coordinan, potencian y complementan en actividades destinadas a la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas con problemas de salud. Como organismos dependientes tenemos secretarías regionales ministeriales, que sería la CEREMI, el servicio de salud de los hospitales y algunos establecimientos de atención primaria.
Y ahora continúa mi compañera Alejandra Pino. Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Alejandra Pino y yo voy a hablar de los organismos autónomos. Como principal organismo autónomo podemos decir que está FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud. Ya, este departamento está encargado básicamente de financiar las atenciones en el ámbito de salud. Para esto uno tiene que estar adscrito, ¿ya? Y se le va a hacer un descuento del 7% de su ingreso destinado a este fondo. Ya para las personas que no tengan trabajo y no reciban algún ingreso o no tengan recursos, el Estado aporta para que ellos puedan atenderse y puedan tener igual atención. Bueno, dentro de las funciones de FONASA podemos encontrar, ellos tienen la misión de recaudar, administrar y distribuir los fondos o los recursos, por así decirlo. También ellos financian el 100% o parte, no completamente a veces, las prestaciones que se entregan a los beneficiarios. Ellos también deben conocer y resolver los reclamos que puedan presentar los usuarios y así financiar acciones en cuanto a salud. Y deben colaborar con el Ministerio en la evaluación y definición de presupuestos de salud. También se encuentra el Senabas, como mi compañera mencionó anteriormente. El Senabas es la Central Nacional de Abastecimiento. Ellos están encargados de abastecer todo lo que tenga que ver con medicamentos o insumos clínicos a los centros de salud. Y aquellos que tengan también un convenio con el sector público, ya sean Fuerzas Armadas, universidades, colegios, entre otros. Ya sus funciones, como lo dije recién, es proveer medicamentos y materiales e insumos a los establecimientos que estén, que sean municipalizados y que estén en convenio. Luego se encuentra el Instituto de Salud Pública. Mi compañera igual lo mencionó anteriormente. Ya el ISP. Realiza labores de evaluación en cuanto a la calidad de los laboratorios. Como dijo mi compañera, igual están encargados de vigilar lo que es la epidemiología. Y están encargados de todo lo que tenga que ver con medicamentos, ya sean nacionales o internacionales. Y no solamente medicamentos, porque igual se encargan de lo que es cosméticos o cualquier elemento de uso médico, control de vacunas y alimentos. Alimentos igual en los del Instituto de Salud Pública. Y dentro de sus funciones, ellos tienen el Laboratorio Nacional de Referencia, hacen los controles de calidad a los medicamentos cosméticos, los que se mencionaron recientemente. Ellos tienen la autorización y fiscalización de todo lo que es laboratorio a nivel nacional. Y eso sería el instituto del ISP. Después viene la Superintendencia de Salud. ¿Ya? Esta vigila y controla lo que es la ISAPRE y FONASA. Y está encargada igual de velar por el cumplimiento de la ley. ¿Ya? También vigilan y controlan el régimen de lo que es garantías de salud y resuelven los conflictos que se pueden generar entre los afiliados y los prestadores. Estos son ISAPRE y FONASA. Ya. ¿Cambio? Sí, por favor. Ya, algunos conceptos que iguales son importantes dentro de esta presentación es la promoción. Ya, la promoción involucra a todos los sectores de la población con un sentimiento positivo que desarrolle las condiciones favorables para tener una mejor calidad de vida. ¿Ya? La promoción igual tiene ciertos componentes, por así decirlo. Entre ellos está la participación social, que participan todos, todo lo que, por ejemplo, familias o organizaciones, la intersectorialidad, me cuesta esa palabra, que es la coordinación básicamente de las diferentes organizaciones que están participando, ya sean escuelas, transportes, obras públicas, municipios, entre otros. La comunicación social, que es fundamental para así establecer las prioridades de la población y de la resolución de los problemas. La educación para la promoción de la salud.
Para esto es necesario un equipo de instrumentos para entender y transformar los recursos que están disponibles para la promoción, valga la redundancia. Y los ambientes saludables, que es un ambiente propicio, tanto físico, social y económico, así también político. Luego está la prevención. Ya, la Organización Mundial de la Salud en 1998 dice que son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de las enfermedades, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Y por último, encontramos lo que es la fiscalización, ya que estos organismos que se mencionaron anteriormente tienen que igual fiscalizar, autorizar y auditar el tema de que se cumpla la ley de acuerdo a lo que ésta diga. En la siguiente, por favor. Ya, y como conclusión podemos decir, de acuerdo a todo lo que se habló dentro de esta presentación, que el sistema de salud chileno está compuesto por un sistema mixto de atención integrado por el seguro público, que se denomina FONASA, uno privado denominado ISAPRE e instituciones de salud previsional. Es importante que cada uno de nosotros conozcamos de qué se trata cada seguro de salud, por así decirlo, para que nos permita tomar decisiones de manera informada y manera consecuente. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buena la presentación. ¿Alguien quiere opinar al respecto? ¿A alguien no le pareció? ¿Alguien encontró de que no era así como sus compañeros lo expusieron? ¿Curso? ¿Qué dice el curso? ¿Se entendió, Alejandra Pin? O sea, Alejandra Pin. Nikita, ¿entendió, hija? Nikita. Sí, profe. ¿Le quedó clara alguna duda al respecto? No, profe, estaba bonito el tema. Está bueno el tema porque este tema ya es amplio, ¿ya? El concepto de comunidad, la estructura, la función y el organismo es súper amplio. Entonces sus compañeros lo trataron de explicar de la mejor manera, ¿ya? El concepto de comunidad, cómo se estructura, cuáles son sus funciones, cuáles son los organismos, el concepto de comunidad, ¿ya? Y qué es lo que pasa que de repente, por ejemplo, la salud comunitaria, que esta dimensión ética, ¿ya? ¿Quién habló de la dimensión ética? Yo, profe, María Olivares. Ya María Olivares. Esto de la dimensión ética tiene mucho que ver con la salud comunitaria. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es salud pública, atención primaria, nosotros nos podemos encontrar con el programa del dolor. Entonces, el programa del dolor, de alivio al dolor, como quieran llamarlo ustedes, también tiene una parte ética, de conciencia crítica, oportunidad de cambio. Entonces, por ejemplo, una persona que esté con un cáncer de etapa 4, ¿ya? Entonces, prácticamente no le podemos hacer nada, simplemente evitar que este paciente tenga dolor. Entonces, por eso que está el programa de alivio al dolor. Ya no le podemos hacer nada, no le vamos a dar un tratamiento para que el cáncer se le pase, ¿ya? Pero sí vamos a tener un paciente, ¿no es cierto?, sin dolor. A lo mejor no en buenas condiciones generales, va a estar somnoliento la gran parte del día y prácticamente la alimentación va a ser muy escasa. ¿Por qué? Porque al estar somnoliento con el tratamiento para el dolor, que es paliativo, ¿no es cierto? Es un tratamiento paliativo, no es curativo. Por lo tanto, solamente se le van a administrar analgésicos. Pero acá, ¿no es cierto?, cuando hablamos de ética, ¿quiénes somos nosotros para decir, pucha, está poco menos que el caballero o la señora consumiendo oxígeno y no tiene ninguna posibilidad de
mejorar, ¿no es cierto? Pero aunque esté en las últimas, nosotros vamos a tener que estar ahí para prestarle la atención por ética. No podemos llegar y dejarlo que, no sé, porque esté gritando de dolor, porque eso es inhumano, ¿verdad? Entonces esas cosas tenemos que tenerlas como bien claras. ¿Ya? La relación equipo salud-comunidad, cuando uno está inserto en lo que es la atención primaria, la salud pública, hay una buena relación del equipo, porque nosotros, no sé, hablaban del consultorio MON, consultorio Alemania, Central, ¿ya? Gladys Marín, entonces uno conoce a nuestros usuarios, depende de donde uno esté trabajando, los empieza a conocer y sabe que ahora este matrimonio, porque nació un niño, nació una niñita, qué sé yo, entonces ya sabe y conoce a los adultos mayores cuando los va a ver a su casa, a las visitas domiciliarias, etcétera, etcétera. Entonces hay una buena relación. La dimensión metodológica, educación popular, metodología participativa. Siempre se van a estar haciendo charlas, ¿no es cierto?, con respecto a lo que está pasando hoy en día, por ejemplo. ¿Qué pasa que lo que es el COVID? Porque hay que hacer distanciamiento de las personas, deberían de estar a más de un metro y medio, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, ¿para qué? Porque se dice, ¿no es cierto?, que hay que usar elementos de protección personal, pero ¿para qué? Entonces, ¿para qué hay que andar con mascarilla? Entonces es bueno de repente educar a la población. ¿Y dónde la educo yo? Cuando la población va al consultorio y mientras espera, un equipo va y hace una pequeña charla con respecto a por qué es necesario usar la mascarilla de buena forma, ¿ya? Porque hay personas que la usan bajo el mentón, hay otras personas que la usan, no sé, de cintillo, acá arriba en la cabeza, otros simplemente no la quieren usar porque se ahogan, pero cuando estén en la UCI con un tubo, ahí van a estar mucho más ahogados, ¿no es cierto? Entonces, realmente eso hay que explicarle a la población. Entonces, es una manera de educar a la población en general. Eh, en la dice la comunidad y la participación. La comunidad, organizaciones territoriales y organizaciones funcionales. María Olivares, María ¿Profe, me Olivares, escucha? ya, ¿esa parte la diste tú también? Sí, también le di yo. Ya, a ver, ¿de qué se trataba estas organizaciones territoriales y las organizaciones funcionales con la comunidad? Por lo que yo tenía, era que en la parte territorial es como así, por ejemplo, como un consultorio, ¿me entiendes? Y ahí ¿Ya? hay como una comunidad, también puede ser una junta de vecinos, porque ahí también se ven comunidades ¿Ya? de personas de las poblaciones. Y en la parte de las funciones, o sea, de las funcionales, ¿Ya? ahí me perdí un poquito, profe, disculpe. Que, ay, Entonces, perdón, es que me pongo nerviosa, perdón. ya, mira, no importa, hija, está bien. Lo que pasa con la comunidad, que hay comunidades que se organizan, ¿no es cierto? Hay comunidades que se organizan en junta de vecinos, antiguamente se hablaba de centros de madre, hoy día en la junta de vecinos se hacen talleres de muchas cosas. Hoy en día con la pandemia va a estar difícil, ¿no es cierto? Juntarse para, no sé, tejer, pintar, hacer manualidades, está difícil, pero igual se sigue considerando. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la junta de vecinos, que está bien organizada, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando hasta el año pasado se hacían los operativos, en donde, por ejemplo, ya se podía conseguir un oftalmólogo que iba y tomaba las mediciones y dejaba la receta. Acá nosotros tenemos organizaciones, ¿no es cierto?, de la comunidad, como el Club de Leones, por ejemplo, los Rotarios. Entonces, ellos también tienen un banco de lentes, por decir así, lentes ópticos. Entonces, claro, no son de marcas Ray-Ban ni mucho menos, sino que son mucho más económicos, pero a nada
¿cierto? Yo tengo la receta y ellos también tienen ese banco y me pueden facilitar. Son organizaciones. Pero, por ejemplo, no organizadas son cuando, a ver, si bien es cierto, de repente por las redes sociales se organiza una marcha. Pero eso no tiene una directiva, no tiene nada, entonces salen a marchar porque, no sé, por el estallido social, por ejemplo. ¿Quién lo organizaba? Había un presidente, un secretario, un tesorero. No, pues se juntan nomás. Entonces, no es lo mismo, ¿ya? Un grupo, ¿ya? Que un equipo, por ejemplo. El equipo está bien conformado, tiene un líder, ¿no es cierto?, que lidera a ese equipo y lo lleva a una meta. En cambio, el grupo está ahí, nomás son personas que se agrupan para un objetivo, nada más. ¿Ya? Y después termina nomás lo que es el grupo ese. ¿Ya? La estructura, ¿quién hablaba de la estructura? ¿La Valesca? ¿Quién hablaba? Romina, profe. Ya, la Romina. Ya, Romina, acá tú dijiste, ¿no es cierto?, que en la estructura, aquí en Calama, tenemos la... ¿Dónde está la Romina? Romina, La municipalidad. ya, la municipalidad, ¿no es cierto? Ya, y Tenemos Condes. ya, la COMDE, ¿no es cierto?, que nos interesa a nosotros del aspecto salud, ¿ya? Entonces la Corporación de Desarrollo Social, COMDES, ¿ya? Entonces incluye lo que es educación y lo que es salud. Entonces ahí también hay una persona encargada, una directora de la COMDE, y tiene que ver todos los centros de salud, consultorio, CEFAM, etcétera, etcétera. ¿Ya? Seguimos con la estructura ministerial que la explicó muy bien, ¿no es cierto? Quién es el ministro, los subsecretarios, etcétera, etcétera. Ahí está bien explicado. Las funciones es formular, crear y coordinar planes de salud a nivel sectorial e intersectorial, público y privado, de cobertura nacional e internacional. Lo estamos viviendo hoy en día, ¿ya? No, ajeno a esto, por ejemplo, no es la pandemia, porque la pandemia es netamente lo que acá dice en cuanto a las funciones, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? El servicio de salud, en este caso los consultorios aquí en Calama, está todo ligado, ¿ya? Porque hay que crear y coordinar los planes de salud a nivel sectorial. ¿Qué pasa con las vacunas, por ejemplo, contra el COVID? Hay un calendario de vacunas que hoy día creo que está, no sé, más o menos por los 26 años, por ahí va, 26 años ya va, entonces, para que se vacunen los jóvenes. Entonces, está inserto en lo que es atención primaria. Entonces, ¿por qué es público y privado? Porque si el Hospital del Cobre, que es privado, es una atención cerrada, ¿ya? Pero también depende del Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud hoy en día, por ejemplo, acá estamos viviendo lo que es el Cobre está recibiendo pacientes COVID, Hospital Carlos Sistema también, y la clínica en Loa es la única que no tiene pacientes COVID, libre de COVID, ¿ya? Entonces, todas las intervenciones se están haciendo allá. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que esto a nivel ya internacional de lo que es pandemia. Pandemia significa de todo el mundo, no solamente de un sector, sino que de todo el mundo. Eso es pandemia. Dictar y velar por el cumplimiento de normas generales y específicas en los temas de salud. ¿Qué pasa con esto también, no es cierto? Con la pandemia se ha visto postergado, por ejemplo, los controles de salud, porque, no sé, se espera que la población entienda que no es que no los quieran atender, sino que no se vayan a exponer, ¿ya? Porque en la sala de espera puede haber alguien asintomático que no tenga síntomas del COVID, por ejemplo. No sé, pues yo estoy ahí y estoy toser y toser, ¿no es cierto? Y a lo mejor tengo COVID y no lo sé, ¿ya? Porque no tengo ningún síntoma, no tengo fiebre, no me duele el cuerpo, no me duele la cabeza, no me duele nada.
Entonces, bueno, esa tos como, sí, porque de repente me da tos, pero siempre me da tos, entonces no lo asocio con el COVID. Y puede que tenga COVID y sea asintomático y estoy repartiendo los bichos ahí a toda la gente que está ahí. Entonces se dijo en un comienzo que los adultos mayores, por ejemplo, se les iba a llamar por teléfono para verificar su receta de pacientes crónicos y se le iban a ir a dejar los medicamentos a sus casas, ¿ya? No sé, pues dependiendo con la disponibilidad que hay en el centro de salud para llevarle los medicamentos, ya sea en la ambulancia, en camioneta, qué sé yo, según el vehículo que tengan, ¿ya? Los alimentos también, el PENAC, ¿ya? Los alimentos complementarios, el programa de alimentación complementaria del adulto mayor, ¿ya? Entonces, todo esto fortificado con micronutrientes. Entonces, todas esas cosas están insertas. Entonces, esto de las funciones, sí, realizar vigilancia, ¿no es cierto?, sanitaria y evaluar la salud de la población. Eso es lo que estamos haciendo en lo que es el seguimiento, la trazabilidad, ¿se acuerdan de eso? Entonces, eso es lo que se está haciendo ya, formular y ejecutar el presupuesto sectorial anual. Eso ya es complejo, ¿ya? Porque a nivel de ministerial, a nivel de gobierno, ¿ya? De país, quieren bajar, ¿no es cierto?, los montos y estamos en pandemia y los quieren bajar, entonces, pero bueno, son políticas, ¿no es cierto?, de gobierno. Coordinar las redes asistenciales en todos sus niveles. Siempre, siempre, ¿no es cierto?, se deriva, siempre. ¿Por qué? Porque Alejandra Pino habló, ¿no es cierto?, del GES. El GES son garantías explícitas en salud y las garantías explícitas, independiente que haya pandemia, se deben de cumplir. Entonces, ahí están las redes asistenciales. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros derivamos al paciente, por ejemplo, un paciente diabético que tenga problemas de cataratas, por ejemplo, catarata, ¿ya? Entonces, tiene una visión reducida y según el GES, la garantía explícita en salud, tiene, ¿no es cierto?, dice que a partir del diagnóstico tiene que tener una resolución, ¿ya? Una acción resolutiva a su diagnóstico. En este caso tendría que operarse de catarata en tantos días. Creo que son 90 días o 45, no estoy seguro ahí, ¿ya? Pero son una cantidad específica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Coordinamos, ¿ya?, con las redes asistenciales, dónde se va a ir este paciente. Si hay servicio de oftalmología aquí en Calama, se deriva al Hospital Carlos Cisterna al servicio de oftalmología. De lo contrario, se deriva al Hospital Regional de Antofagasta, que sí debería tener, ¿no es cierto?, un servicio de oftalmología para que programen a este paciente dentro de los días que correspondan para su cirugía correspondiente. Entonces, siempre las redes asistenciales, ustedes con esto del COVID, ¿ya?, para que lo tengan un poco más claro, las redes asistenciales, por ejemplo, Calama no tiene cama UCI, se terminaron las camas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que derivan a un paciente, activan las redes asistenciales y lo llevan a Antofagasta. Por ejemplo, Antofagasta ya no tiene cama, lo derivan. Nosotros tuvimos acá en Calama pacientes que iban a Arica, pacientes que iban a Ovalle, pacientes que iban a Viña del Mar, a Santiago. Entonces, esas son las redes asistenciales que se activan todos los protocolos para coordinar con las redes asistenciales. Entonces, en este periodo de pandemia, en esta situación que estamos viviendo puntual, ¿ya?, se nota y se ve, ¿no es cierto?, que sí realmente las redes asistenciales funcionan, ¿ya? Los organismos, tenemos los dependientes, hablamos de los CEREMI, los hospitales, algunos centros de atención primaria, ¿ya? Pero también tenemos organismos autónomos como el FONASA, el Instituto de Salud Pública, la CENAVAS, la Superintendencia de Salud. En cuanto al FONASA,
¿ya? Más del, ¿cuánto dije? El 80%, más del 80% de la población se atiende en los servicios de salud pública. Por lo tanto, esas personas son FONASA. Hoy día una persona me dijo de que era ISAPRE y su hijo se atendía en FONASA, en un consultorio MON. A mí me parece extraño porque yo supervisé práctica en consultorio Gladys Marín, consultorio Alemania, en el SAPU. Entonces, resulta de que nos llegó pacientes que eran ISAPRE, porque con el RUT aparecen acá en la pantalla y el caballero no aparecía, por lo tanto terminó diciendo que él era ISAPRE. Entonces nosotros lo derivamos a Clínica El Loa. Se pueden atender que no sean beneficiarios. Entonces me parecía bien extraño, pero bueno, la persona dijo que se había atendido como ISAPRE en consultorio MON, no lo sé. Hay cosas que yo no lo sé y no puedo discutir algo que no sé, ¿ya? Pero yo tengo entendido de que los FONASA se atienden todo en el sistema público de salud, que son los consultorios, los CEFAM, ¿ya? En cuanto al Instituto de Salud Pública, es el instituto que realmente valida, por ejemplo, todas las vacunas que llegaron acá a Chile, las valida el Instituto de Salud Pública, ¿ya? ¿Cómo se llaman las vacunas estas que llegaron para el COVID? Se me fue. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo se llaman? Pfizer. La ¿Cuál? Pfizer, la AstraZeneca, La la, AstraZeneca, ya. Y la Sinovac. ya, la Sinovac, ya. Estas, antes de entregarle a la población, el Instituto de Salud Pública las valida, ¿ya? Entonces, por eso se llama Instituto de Salud Pública, porque ellos las validan, ¿ya? Para que realmente estén acorde a ser usada con la población. No es así como que, ya, yo inventé, no sé, una pastilla X, ¿no es cierto? Y la exportan del extranjero y vamos entregándola nomás. Todo se valida por el Instituto de Salud Pública. Sus compañeros también hablaban de algunos cosméticos, ¿ya? Porque, no sé, hay una crema para la piel de la cara y yo me la he hecho y se me cayeron los pedazos de la cara. Entonces, todo tiene que ser validado por el Instituto de Salud Pública acá en Chile. ¿Ya? Estamos hablando eso, netamente lo que es Chile. La CENAVAS, ¿ya? Es la Central Nacional de Abastecimiento. Entonces, ahí es la bodega nacional donde tenemos todos los medicamentos autorizados por el Instituto de Salud Pública y todo esto va a la CENAVAS. Entonces, cuando se hace la importación de ya sea, no sé, por barco, por avión, llegan, ¿no es cierto? Van al Instituto de Salud Pública, el Instituto de Salud Pública los valida y recién van a la CENAVAS. Y después de la CENAVAS lo distribuye a nivel nacional, a nivel regional y a nivel comunal. Y dentro de lo que es comunal, a los niveles locales, ya sea por avión, por, qué sé yo, por terrestre, ¿ya? Pero depende, por ejemplo, si hablamos de las vacunas, tienen que ser todo refrigerado, porque no puede saltarse la cadena de frío. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas como bien claras. Y la Superintendencia de Salud, como decía su compañera, tiene que ver con todo esto, lo que es el FONASA, lo que es la ISAPRE, porque es la Superintendencia de Salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy FONASA? Estoy enfermo, me dieron una licencia porque tengo, no sé, una patología ya larga, ya, una depresión, algo de salud mental, ¿ya? Y tengo un mes, 2 meses, 3 meses, y de repente mi empleador, no sé, encuentra de que necesita un certificado porque ya llevo 6 meses con esa licencia y necesita un certificado que si yo voy a volver a trabajar o no voy a volver a trabajar para poner un reemplazante.
en mi cargo. Entonces, de repente no me pagan ¿ya? No me pagan las licencias, entonces yo puedo ir a la superintendencia a apelar por qué no me están pagando si está bien emitida, ¿ya? La licencia, por ejemplo, por poner un caso cualquiera, ¿ya? Entonces, la palabra dice Superintendencia de Salud es la que supervisa en el fondo todo esto, ya los organismos, aunque sean autónomos, ¿ya? La promoción, la prevención, la fiscalización, esto va a estar siempre en lo que es la atención primaria. ¿Por qué? Porque siempre hacemos promoción de salud, no sé, pues ahí está todo, la promoción, ¿no es cierto? Como nosotros hacemos promoción de una vida saludable, de alimentación saludable, de los ejercicios que podríamos hacer en cuanto a dejar todo lo que es el sedentarismo, lo que es no sé, ambientes libres de humo, de tabaco, ya cómo disminuir, qué pasa con la obesidad, etcétera, etcétera. Estamos haciendo promoción. ¿Para qué? Para prevenir, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a prevenir? Nosotros vamos a prevenir que se nos complique más la población que nosotros tenemos dentro de lo que es un sector de Calama, ¿no es cierto? Digamos que norponiente está lo que es consultorio Mon y consultorio Gladys Marín. Ve todo ese sector, ¿verdad? Norponiente de Calama. Entonces, vamos a hacer, tenemos ya, ¿no es cierto? Los programas están listos, están hechos y son a nivel nacional. Pero que lo que siempre nosotros vamos a estar haciendo la promoción de la prevención, ¿ya? Si yo ya tengo diabetes, pero tengo que mantenerme dentro de los niveles de glicemia aceptable, ¿verdad? Entre 70 y 100 debería de tenerlo. Pero, ¿qué pasa si yo dejo el tratamiento? ¿Ya? La adherencia al tratamiento es lo que más importa en este minuto. Hay factores de riesgo que son modificables y esos factores de riesgo yo debería modificarlos, ¿ya? Que los que son modificables se pueden modificar y eso sería, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sedentarismo, la alimentación saludable, etcétera, etcétera, son modificables, ¿ya? Pero los no modificables, que es la edad, el sexo, la raza, no lo puedo modificar. Así que ya quedé así nomás, po. Pero los que son modificables, sí yo puedo, ¿no es cierto? Pero ¿a través de qué? De una promoción de alimentación saludable. Por ejemplo, cómo comer comida, ¿ya? No chatarra, por ejemplo, ¿ya? Evitar las bebidas gaseosas, independiente de la marca. Yo no le estoy haciendo propaganda a ninguna marca, pero evitarla, ¿no es cierto? Disminuirla. El tabaquismo yo lo puedo disminuir, no le puedo decir, oiga, déjese de fumar, le hace mal. No sirve eso, pero que sí lo puede disminuir. Entonces, cuando nosotros hacemos EMPA, que es el examen preventivo del adulto mayor, entonces nosotros ahí hacemos consejería y dentro de la consejería tiene que ver todos estos conceptos importantes como la promoción, la prevención, la fiscalización, que se cumplan, que se hagan las cosas. Entonces, yo puedo tener un programa de postrado o de, ¿cómo se llamaba eso? Desmovilizado. Desmovilizado. Está el programa, pero ¿se cumple? Entonces alguien tiene que fiscalizarlo. Y para eso, ¿no es cierto? Enfermería las lleva, pues. Entonces, ¿qué pasa con, se hacen o no se hacen? Gisley, señorita. Espéreme, profe. Ya, yo le pedí a Gisley, ¿no es cierto?, que me hablara de las metas, porque acá en atención primaria hay metas que cumplir. Entonces, yo no le voy a hablar de metas. El otro día le dije, por decir algo así, hay que hacer 100 EMPA mensual. No sé, fue un ejemplo nomás. Dije que no sabía. Entonces, por eso le pregunté a Gisley, porque ella trabaja en la posta de Chiu Chiu,
Entonces, ¿qué pasa con las metas? Ellos tienen metas que cumplir. Entonces, por poner un ejemplo, el EMPA, que es el examen preventivo del adulto, ¿cuánto tengo que hacer mensualmente? Esas son las metas. Entonces, eso se fiscaliza. Entonces, todo se va fiscalizando. Si se cumplen o no las vacunas, por ejemplo. ¿Qué pasa con las vacunas? Se hace un pedido de vacuna y yo no me puedo quedar con, es que pedí 100 por decir un número. No crean que es la realidad, si yo estoy poniendo ejemplos nomás. Si pido 100 de una vacuna, ¿no es cierto? Tengo que vacunar en lo posible a 99. Me quede una, ¿ya? Que se me puede quebrar, puede pasar mil cosas, pero no que me queden 80 y vacuné a 20. Entonces, ¿para qué pedí 100? Entonces, ese es el punto. Entonces, lo que se pide en la CENAVAS, ¿ya? Es lo que hay que usar. Por ejemplo, las vacunas. Gisley, ¿está por ahí? Gisley, avíseme cuando pueda. Pero todo esto hay que fiscalizarlo si realmente se cumple o no se cumple. En general, muy bueno, ¿ya? ¿Algo que agregar, chicos? ¿Algo que decir el grupo? ¿El grupo? ¿El líder? Nada Ya. que decir, pero igual si tienen alguna duda y se avergüenzan de preguntar o algo, pueden mandarnos por DM algún mensaje y nosotros tratar de responderle lo que más podamos. Ya, pero la idea acá, Manuel, la vergüenza, yo, mira, honestamente, muy del corazón, la vergüenza se tiene para robar, ¿ya? Pero no, acá estamos, yo no creo que alguien sepa más que el otro. Entonces, nos apoyamos unos con otros. Somos un equipo. Por lo tanto, si usted tiene duda con respecto a algo, alguien a lo mejor, mire, yo averigüé esto y creo que es esto otro y vamos todos aprendiendo de todo. ¿Ya? Por favor, eso de la vergüenza ya no estamos para eso. ¿Ya? Ustedes ya entraron a esto, que es lo que es universidad, entonces ya están grandes. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes ir desarrollando su personalidad. Por eso que las exposiciones de a poco se van a ir soltando un poquito más, un poquito más, un poquito más, de a poco. ¿Ya? Entonces, es importante de que sí ustedes, ¿no es cierto? Entre compañeros. Desgraciadamente, a lo mejor ustedes tuvieron la oportunidad ahora en el laboratorio de conocerse algunos. Algunos se conocían de antes, tal vez, pero la gran mayoría no. Entonces, los vimos las caras ahora en marzo, abril, haciendo los laboratorios, pero antes no los habíamos visto. Entonces, ya está bueno, ya nos conocemos dentro de lo que se puede, ¿ya? Y ir avanzando, ir avanzando. Esto les va a servir más adelante. No pensemos que esto va a ser eternamente así. Por ahora es así, pero algún día se va a terminar y vamos a poder retomar de a poco lo que teníamos antes, ¿ya? Ir tomando de a poco. Y eso significa que ustedes van a ir a hacer su práctica a algún consultorio, van a tener que dar charlas, van a tener que hacer EMPA, ¿ya? Y van a tener que hacer consejería. ¿Y cómo las van a hacer? ¿Les va a dar vergüenza? ¿No van a poder hablar con los pacientes? Entonces, ¿qué tipo de consejería le van a dar? Entonces, de a poco vamos perdiendo todo eso y vamos avanzando, porque de a poquito se puede ir avanzando. Nadie sabió, nadie así como que, no, yo cuando entré a estudiar sabía todo, 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 todo. Mentira. Uno va de a poco aprendiendo. De a poquito va aprendiendo una cosa, después aprende otra y así sucesivamente, pero después lo va relacionando todo, porque todo esto, si se ve
en forma separada, pero llega el minuto en que nosotros vamos a tener la película bien clara en nuestra mente, en nuestra cabecita, vamos en nuestro disco duro, que digo yo, lo tenemos acá. Entonces cuando llegue el momento, esto era así, así, así. Preguntas, consultas, se nos agregó don Nelson. ¿Cómo está Nelson Parra? Tanto tiempo, Nelson Parra. ¿Cómo está? Profe, estoy hace rato. No, de tiempo no lo había visto antes. ¿Cómo está don Nelson Parra? ¿Y usted? Bien, bien. ¿Qué puede opinar al respecto, hijo? Nada. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué don Nelson Parra no opina nada? Es bueno opinar, Nelson. Ya. Entonces, hoy día somos 31. Después del 27 viene el 31, del 05, del 2021. Entonces, esta es la clase número 13. Entonces, esto... de presentación del grupo 4, grupo 3. Ya, el jueves le corresponde al grupo 4. ¿Tienen clara lo que tienen que hacer? Red de apoyo social y unidades básicas de la comunidad. El grupo 4, que es de la... ¿Quién integran? Romina A ver. Camila Osandón, Keila Sorense, Génesis Villalobos y Camila Cortés. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Génesis. ¿Sí? Ya. No se olviden, chicas, de mandarme antes, porque esto es el jueves. Me lo mandan el miércoles, por último, ¿ya? El Word y el PPT, ¿ya? Para revisarlo el día antes, porfa, ¿ya? Bueno, no se preocupe. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que agregar? Escucho. ¿No? No, profe, de mi parte al menos no. Ya. Como no hay pregunta, no hay consulta, nada, y se entendió claramente lo que expusieron sus compañeros, entonces damos por finalizada esta clase, ¿ya? Nos vemos mañana a las 5:30. Sí, mañana para las 5:30, ¿ya? Ya, chicos, que tengan una buena tarde, cuídense, chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese.